decía. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta número 2 correspondiente a la sesión solemne el 25 de abril de 2018. Cuarto, palabras del académico del número doctor Álvaro Barrera Huitrago. Quinto, disertación del doctor Antonio Escosola sobre constituciones y codificaciones de la independencia latinoamericana, con consideraciones inactuales. Sexto, discurso del doctor Virgilio Antonio sobre el tema la tutela de los derechos fundamentales en el espacio jurídico europeo. Séptimo, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Octavo, toma de juramento de entrega de diplomas de disposición de insignias a los doctores Antonio Escosola y Virgilio Antonio. Lectura del acta número 2 correspondiente a la sección solemne del 25 de abril del 2018. El secretario a dar lectura del acta correspondiente, en la cual es aprobada sin observación alguna. Palabras del académico del número doctor Álvaro Barrero Hurtado. El académico Álvaro Barrero Hurtado se dirigió a los doctores Antonio Escosola y Virgilio Antonio, a la comisión de la mesa, académicos e invitados, usaron la hoja de vida de cada uno de los académicos extranjeros y le daban a esta academia. Y el fondo del doctor Antonio Escosola sobre constituciones y codificaciones de la independencia latinoamericana, consideraciones inactuales. El doctor Antonio Escosola saluda a los miembros de la comisión de la mesa, de los académicos y amigos presentes. Seriamente procede a disertar sobre las constituciones y las codificaciones en la independencia latinoamericana, consideraciones inactuales. Su trabajo se anexa a la presente acta. Disertación del doctor Virgilio Antonio sobre la tutela en los derechos fundamentales del espacio jurídico europeo. El doctor Virgilio Antonio saluda a los miembros de la comisión de la mesa, a los académicos y amigos presentes. Procede a disertar sobre la tutela de los derechos fundamentales en el espacio jurídico europeo. Su trabajo se anexa a la presente acta. Palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. El doctor Sarmiento Cifuentes saluda a los doctores Antonio Escosola y Virgilio Antonio. Les da la bienvenida a la institución con los académicos correspondientes extranjeros, los felicita por los trabajos presentados y añade que su ingreso constituye un valioso aporte para esta corporación. Toma de juramento, entrega de diplomas e imposición de insignias. El doctor Fernando Sarmiento invita a los nuevos académicos extranjeros a que se acerquen a la mesa de toma de juramento y hace entrega de los diplomas en cada uno de ellos. Posteriormente se llama a uno de los invitados para que imponga las insignias correspondientes al doctor Escosola. El doctor Álvaro Barrero solicita la entrega del escudo correspondiente. Finalmente, la hija del doctor Virgilio Antonio impone la insignia y el escudo queda a cargo del doctor Augusto Trujillo Muñoz. Siendo la 1 p.m. se levanta la sesión. Presidente Fernando Sarmiento Cifuentes, el secretario Álvaro Barrera Huitrago. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto a los señores académicos si aprueban el acta leída. Antes de continuar el orden del día, quiero darle la bienvenida al doctor Bernate, a su distinguida familia, encabezada por su señor padre y su distinguido hermano, don Juan Carlos Bernate. Igualmente, le doy la bienvenida al señor rector de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y al señor decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Esta es su casa, muy complacido de tenerlos con nosotros. Continuemos con el orden del día. Cuarto, disertación del doctor Francisco Bernate Ochoa sobre el tema libertad de expresión y democracia en el derecho penal colombiano. Un homenaje al doctor Carlos Lozano Lozano. Buenas tardes, de verdad que estoy profundamente emocionado, profundamente conmovido de estar acá, y le extiendo por supuesto un cordial saludo al señor presidente, al señor decano, a nuestro rector, a los demás miembros de la mesa y a todos y cada uno de ustedes que me han honrado con su presencia el día de hoy. Realmente están conmigo las personas más importantes en mi vida y de verdad que este momento significa muchísimo para mí y significa mucho que ustedes estén conmigo hoy acá.
gracias por su tiempo, gracias por acompañarme y gracias pues a mis profesores, al doctor Juan Carlos Forero, al doctor Gálvez, que fueron mis maestros y fueron los directamente responsables de mi, digamos, el gusto que tengo por el derecho penal. Se lo debo sin lugar a dudas a ustedes dos y representa muchísimo para mí que ustedes me acompañen el día de hoy. Significa muchísimo y de verdad que les agradezco mucho su tiempo, y significa muchísimo para mí pues tener la oportunidad de rendir un corto muy concreto homenaje a la memoria de Carlos Lozano y Lozano. Esta ponencia que tienen ustedes digamos en su poder hace referencia a un evento en la historia de nuestro país que me pareció muy interesante, me pareció muy llamativo, y por eso quise rendirle aquí un homenaje a la memoria de don Carlos Lozano y Lozano, que fue también académico de número, y por supuesto a través de él a toda la escuela de Derecho Penal que tiene hoy nuestra universidad, nuestro colegio mayor, encabezada por supuesto por nuestro señor decano. Y tiene que ver con un hecho que es realmente poco estudiado en la vida de Carlos Lozano y Lozano, respecto de quién, y pues aquí tenemos al biógrafo más autorizado de Carlos Lozano y Lozano, que es el doctor Fernando Mayorga, que nos honra también con su presencia, mi profesor, y muchísimas gracias, porque esto también se debe muchísimo a usted. Carlos Lozano y Lozano pues es conocido como un político muy destacado, es conocido como un abogado muy importante, pero muy poquito se conoce sobre su labor como abogado litigante, y es muy poco lo que se ha podido estudiar sobre él. Y un poco en este proceso al que me invitó el doctor Alejandro Venegas, que es mi mentor y a quien de verdad no tengo palabras para agradecerle, me manifestó esto, pues quisimos rendirle un homenaje a Carlos Lozano y Lozano, y en esa búsqueda encontramos documentos con sus defensas, y allí encontré una en la que 3 personas fueron procesadas por presuntamente haber cometido el delito de instigación a delinquir, el delito de rebelión y el delito de injuria y calumnia. ¿Qué hicieron estas personas en tiempos en que la violencia política era la regla general en Colombia? Pues estos 13 ciudadanos fundaron una emisora clandestina desde la cual hacían expresiones o manifestaban sus puntos de vista sobre el gobierno de la época. Estas personas se llamaban el doctor Roberto París Gaitán, el doctor Alfredo Lozano Agudelo, los señores Antonio Muñoz, Jaime Soto, Enrique Restrepo, Luis Guillermo Clavijo y el señor Alfonso Cadena. Ellos 3 fundaron una emisora que se llamaba El Retiro, y que básicamente lo que hacía, y ese era el cargo, era dar publicidad a documentos de polémica y censura acerca de actuaciones del mismo gobierno. En últimas, lo que estaba en juego eran 2 valores fundamentales, como son la libertad de expresión y el valor que tiene la oposición dentro de una democracia. Carlos Lozano y Lozano, en esa defensa, cuestiona, o mejor, fundamenta esa maravillosa defensa y esos documentos tan bonitos en la idea de que solamente es legítimo un Estado en la medida en que permita, o una comunidad en la medida en que permita la oposición al gobierno. Es increíble cómo este documento, que data del año 1940, tiene toda la vigencia, pues no solamente se refiere a la libertad de expresión, a lo importante que es la oposición y la crítica, sino que, y por supuesto pues el doctor Gálvez y el doctor Forero me corregirán, es el primer documento en el que yo encuentro un desarrollo respecto de la extradición por los delitos políticos. En ese momento planteaba él temas como los delitos de lesa humanidad, temas como la extradición y temas como el que puede o no puede haber ciertos hechos que se puedan perdonar o no. Carlos Lozano y Lozano nos decía que el pueblo colombiano, y esto es muy cierto, desde el día número 1 se puso de acuerdo sobre la necesidad de conservar libres todas las expresiones de inteligencia y de garantizar la oposición, que es la esencia misma de un sistema democrático. Rechaza la idea de la unanimidad, la idea de tener una sola línea de pensamiento. Cuando nos dice el silencio enervante, la uniformidad de las opiniones, la absorción de la conciencia individual por la conciencia de los que dirigen y mandan, es antagónica con el sistema republicano y con la historia misma de Colombia. Todo colombiano tiene derecho a juzgar y criticar la obra de sus gobiernos.
La oposición al gobierno, la crítica, el debate, lejos de constituir un delito, es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Nos dice Carlos Lozano y Lozano que será siempre más deseable una oposición aún áspera e intransigente que la quietud y el silencio. Gobernar es difícil, nunca podrá lograrse que gobernar sea fácil, ni se podrá apelar al Código Penal para hacer menos difícil el arte del gobierno. Y nos dice él, con la experiencia que tuvo de haber sido presidente de la República, que si en algún país era difícil gobernar, era en Colombia. Señalaba en ese entonces que resultaba muy atractivo el que en Colombia ya existían otros medios de difundir el pensamiento. Ya no solamente eran los periódicos de la época con editoriales muy definidos y muy claros, sino también la idea de que se pudiesen fundar medios alternativos para expresar el pensamiento. Es necesario llevar la conciencia a los oyentes o a los lectores. Ello es algo plausible, honroso, digno de elogio, dado que pretende eliminar las barreras que se oponen en el ánimo de la inmensa mayoría de cometer o de aceptar el hecho de tener una sola línea de pensamiento. ¿Qué diría don Carlos Lozano y Lozano si pudiese encontrar el maravilloso mundo donde hoy nos encontramos? Donde la democracia, más que una utopía, es una realidad, donde cada ciudadano desde cualquier lugar del mundo puede expresar su opinión, en cuestión de instantes puede hacer llegar su voz a los líderes del planeta, puede denunciar las cosas que suceden en los rincones más inhóspitos de nuestro planeta Tierra gracias a las redes sociales y a las múltiples formas que hoy en día existen para divulgar el pensamiento y, por supuesto, para hacer crítica. Creo yo que vivimos en una época privilegiada, en la que la voz de cualquiera de nosotros tiene el mismo valor, en la que todos y cada uno de los seres humanos que habitamos nuestro planeta podemos expresarnos libremente, podemos hacer llegar nuestra voz a quienes son los encargados de dirigir nuestros destinos, y ellos, sin lugar a dudas, constituyen para mí el aspecto más importante de la comunidad en que hoy en día vivimos. A pesar de estas innumerables ventajas, también es cierto que las redes sociales y en general todas las formas que tenemos para expresar el pensamiento pueden ser también vehículos para cometer una serie de delitos. Y en eso, Carlos Lozano y Lozano fue visionario. Él decía que toda la libertad de expresión, por supuesto, vanagloria o enriquece el contexto democrático, pero que tiene unos límites. Y esos límites, decía él, son dos: la honra y la seguridad de los demás. Es increíble como esto que Carlos Lozano y Lozano dijo en 1936 conserva plena vigencia en el día de hoy. Entiendo que la libertad de expresión construye la democracia, pero entiendo también que es necesario establecer un límite. La pregunta es, ¿dónde está ese límite? Cassandra Vera fue condenada por la Audiencia Nacional de España a 1 año de prisión por difundir en Twitter 13 chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco, lo sabemos, fue asesinado el 20 de diciembre de 1976 con un explosivo ubicado en el lugar donde se transitaba quien en ese momento era el presidente de España. Cassandra hizo 13 trinos donde se burlaba de la muerte. Pedro Varela, esto me lo enseñó mi profesor de Derecho Penal, el doctor Juan Carlos Forero, fue condenado el 1 de noviembre de 1998 por ser un librero que difundía literatura y todo tipo de memorabilia nazi. Fue condenado bajo el argumento de que su actuar suponía un riesgo para la comunidad. El Tribunal Constitucional Español señaló que este tipo de hechos, como decía Carlos Lozano y Lozano, se encuentra amparado por la libertad de expresión, pues todas las ideas son dignas de protegerse, aun aquellas que se compartan o no. Lo que se dice entonces es que lo único que constituye un delito es el hecho de negar la existencia del Holocausto, mas no su justificación o el pretender amparar regímenes que pretendan rehabilitar este tipo de prácticas. El segundo límite que encontramos a la libertad de expresión es el hecho de instigar a que otras personas cometan delitos. No solamente está prohibido el hecho de hacer apología, sino también el hecho de instigar o determinar a las personas a cometer delitos. Sin embargo, pareciera que hoy en día el hecho de invitar a otros seres humanos a cometer delitos forma parte de la libertad de expresión. Y esa es la línea a la que vamos en Colombia. Cuando nuestra Corte Suprema de Justicia, el 27 de julio del año 2015, juzgó a un ciudadano que en su columna invitó a causar la muerte de otro ciudadano.
Se dijo, en este caso, que eso forma parte de la libertad de expresión. Se señala que solamente se cometerá este delito en el evento en que se determina a alguien de forma específica a cometer un hecho sin dejar a dudas entre los receptores respecto a que se está instigando a cometer un delito. Por ende, en Colombia no se sanciona el que alguien opine que es bueno que tal persona esté muerto o que debería matarse a tal persona, sino que debe incitarse de forma inequívoca a cometer un delito. Pareciera que esto también está dentro de la libertad de expresión. Otro de las limitantes, y que es precisamente el debate hoy en día en Colombia, es si el hecho de amenazar a otro está dentro de la libertad de expresión. El pasado mes de septiembre del año de 2015, un hombre fue condenado a 15 días de prisión por publicar en Facebook en contra de la lotería de Chinchón, pues se ganó el premio y no se lo pagaron. Esta persona escribió en Twitter que les hacía falta un tiro de gracia, que iba a empezar a haber muertos, y cuando se encontró en la calle al denunciante le indicó que si no le daba dinero, lo mataba. Otro hombre amenazó a través de redes sociales a una mujer porque simplemente no quiso ser más su amiga. En Valencia, un hombre amenazó de muerte a varios políticos valencianos, entre esos el alcalde de esta ciudad capital, diciendo que merecían un tiro en la frente, entre ceja y ceja, y que por amor a su tierra lo haría gratis. Otra persona que su pareja lo abandonó, decidió hacer una canción de rap y divulgarla por Facebook, en la que claramente enviaba mensajes amenazantes. En Colombia es cuestión de todos los días que las personas acudan a las redes sociales a amenazar a otros. Encontramos un grupo de Facebook en el que se comprometía un ciudadano a matar a los hijos del presidente. Encontramos un hecho donde un tuitero anónimo se escondió detrás de una cuenta de Twitter innominada para amenazar a un caricaturista. En Estados Unidos y en Colombia se ha señalado que la libertad de expresión cobija incluso la libertad de amenazar, y que cuando las amenazas son insólitas o claramente la persona no las pueda cumplir o son una hipérbole, claramente se encuentran dentro de la libertad de expresión. Sobre eso hay varios antecedentes. De manera que mientras en Colombia y en los Estados Unidos el hecho de amenazar es un hecho irrelevante a la luz del derecho criminal, en Europa y en los países asiáticos es sancionado drásticamente. Don Carlos Lozano y Lozano nos diría que eso forma parte de la libertad de expresión y que solamente aquellas amenazas que realmente representen un peligro para la persona pueden ser sancionadas. El último límite a la libertad de expresión, que cada vez más se ha ido desdibujando, es el derecho que tiene toda persona a su buen nombre. En Colombia se ha señalado que toda persona que cuente con una red social, cualquiera que ésta sea, tiene las mismas responsabilidades que un medio de comunicación, y que ni siquiera aquellos hechos que puedan ser ciertos, como cuando una ciudadana increpó a otra en Facebook porque no le pagaba una deuda, no todo puede ser publicable y no todo puede ser admisible. Por supuesto que las redes sociales y los espacios de interacción son maravillosos escenarios para que crezca la diversidad y para que crezca la democracia, pero la cuestión está en hasta dónde vamos a llevar esos límites. Si esos límites abarcan incluso, como lo decía Carlos Lozano y Lozano, el derecho que tenemos todos a hablar mal de otros. Yo les agradezco mucho, estoy muy conmovido de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a esta honorable academia por recibirme hoy entre sus miembros, y espero estar a la altura de semejante compromiso. Y a todos ustedes, mi corazón y mi gratitud por estar conmigo. Muchísimas gracias. Es muy importante y muy extenso. Me limitaré por consiguiente a abreviarlo en aras de la misma ejemplo que dio el interviniente, breve y conciso, tal como Gracia ha enseñado. Entonces, es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Tribunal de la Escozaria, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Penal Económico. Ha realizado 2 maestrías en Derecho Penal, es candidato a doctor en Derecho Penal con amplia experiencia de investigación y docencia en el área del mismo Derecho Penal, abogado litigante, consultor en materia penal, con dominio perfecto en inglés, conocimiento
de Internet, de experiencia en gestión administrativa y manejo de personal. Ha ejercido cargos muy importantes y se ha desempeñado en distintas actividades que señalan su amplia realización profesional. Le doy la bienvenida a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y le agradezco la remembranza que ha hecho de un hombre tan inteligente y tan capaz como el doctor Carlos Lozano, un ilustre colombiano desaparecido, cuyo libro de Derecho Penal tuve ocasión de leer cuando era estudiante, un verdadero curso magistral del doctor Lozano. Esa misma biografía fue ampliada por el doctor Mayorga, nuestro académico de número aquí presente, en una segunda publicación que terminó también la ilustre Universidad de Rosario, de la cual todos somos admiradores en esta casa y en el país entero, que es una de las primeras instituciones universitarias del país y de las más importantes desde luego. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Francisco Bernardo Ochoa, que tal como lo dije, es bienvenido a esta casa. El señor doctor Francisco Bernardo Ochoa ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurran en él, y para que conste se le escribe presente diploma en Bogotá al 16 de mayo de 2018. El presidente Fernando Sarmiento, el vicepresidente Trujillo, el secretario doctor Seón. Bienvenido a esta casa y a este suyo. Muchas gracias. Quiero preguntar a cuál de los miembros de su distinguida familia le corresponde la entrega de la insignia. Tenga la mano. El orgulloso padre. De las damas presentes, ¿quién va a ser de las más cercanas al recipiendario? ¿Quién quiere entregarle la insignia? Tenga la mano. Sí. ¿Jura usted ante Dios y promete ante esta academia cumplir fielmente con las obligaciones que adquiere como miembro de esta centenaria corporación? Sí, juro. Que así sea, que él se lo premie, sino que él la secretaria. Muchas gracias.